Bien, continuando con las clases, vamos a ver ahora lo que son circuito, serie, paralelo y mixto. Para ello vamos a considerar tres casos en particular. Primer caso, que las dos resistencias sean de diferente valor, solamente dos y de diferente valor. En ese particular caso, la fórmula para los circuitos series sería RT es igual a R1 más R2, es decir, la sumatoria de esas dos. Y en el caso de que sea circuito paralelo sería R1 por R2 entre R1 más R2. El segundo caso es considerar más de dos resistencias diferentes si están conectadas en serie. La RT sería R1 más R2 más R3 más R4 más R las que sean, en este caso RN, ¿verdad? Es decir, la sumatoria de ellas. En el caso de que sea RT circuito paralelo para más de dos resistencias diferentes, aplicamos la fórmula general que es 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más 1 entre Rn. Y el tercer caso es considerar que las resistencias que se conecten tanto en serie o en paralelo son del mismo valor, son iguales. Pueden ser dos o más. En el caso de que sean dos resistencias o más conectadas en serie, la fórmula a aplicar es el valor de esa resistencia multiplicada por el número de ellas. Y en el caso de que estas resistencias iguales se conecten en paralelo, la fórmula nos dice que es igual al valor de la resistencia entre el número de ellas. Cabe aclarar que siempre en un circuito paralelo la RT es menor que la menor que participa. Es decir, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, las resistencias que sean, la RT siempre va a ser menor de la menor que participó en el circuito. Vamos entonces a hacer unos ejemplos. Para eso se les pidió en la tarea anterior que ustedes hicieran algo como esto. Es decir, que pusieran a cada resistencia un indicador del número de R que es, y en este particular caso, para el caso que nos ocupa, yo he puesto a la resistencia número 1 con los colores naranja, rojo, dorado. Dice que el valor que leo, de acuerdo al código de colores, es 3300, mientras que el valor medido con el multímetro es 3400 ohms. Y así sucesivamente con estos 10 valores es lo que yo he hecho. Entonces me voy a basar en estos valores que tenemos aquí y vamos a ver cada uno de los casos. Por ejemplo, vamos con el primer caso. Dos resistencias diferentes. Vamos a tomarlas de aquí y vamos a tomar una resistencia vamos a tomar la resistencia 2 de 220 y vamos a tomar la resistencia 3 de 100 ohms. Entonces, se supone que si están conectadas en serie, las resistencias se conectarían así. R1 y R2. En el entendido que dijimos que íbamos a usar una resistencia de 220 ohms para R1 y una resistencia de 100 ohms para R2. Por tanto, el cálculo en este caso sería R total va a ser igual a R1 más R2 según la fórmula. Y esto nos arroja que la R total es igual a 220 más 100, que nos arroja un resultado de 320 ohms. Este es entonces el resultado que andamos buscando. Pero si estas dos resistencias las conectamos ahora en paralelo, las resistencias se conectarían de la siguiente manera. Aquí tendríamos la R1
y en paralelo con ella tendríamos la resistencia número 2. La resistencia número 2. Entonces la R1 en ese entendido que es de 220 ohms y la R2 en el entendido que es de 100 ohms. Entonces aquí tendríamos nosotros una resistencia total igual, según la fórmula, R1 por R2 entre R1 más R2. Esto nos arroja un resultado de 220 multiplicado por 100 y todo esto dividido entre 220 más 100. Es decir, tenemos que el valor es 22.000 entre 320 ohms. Y al hacer la operación de esa cantidad, tenemos que es 22.000 entre 320, nos arroja un resultado de 68.75 ohms. Como ustedes aprecian, de las dos resistencias que participó, la menor es la de 100 y el resultado total dice que debe ser menor que la menor, es decir, 68.75 ohms. Hemos de considerar que si nosotros estas dos resistencias son igual a una resistencia que se llama resistencia total o resistencia equivalente y que para este caso nos resultó ser de 320 ohms. Si ponemos dos resistencias en serie como esta, es lo mismo que si tuviéramos una solita de 320. Y en el caso de circuito paralelo, estas dos resistencias conectadas en paralelo son exactamente igual a una resistencia equivalente o resistencia total, que para el caso que nos ocupa es de 68.75 ohms. Este sería pues el caso número 1.